Cultura, salud, medio ambiente, temas de actualidad, relieves. Ayer fue noticia, hoy es tema de reflexión y análisis. Relieves. El Senado de la República aprobó el pasado 25 de abril de este año la Ley General de Comunicación Social, conocida como Ley Chayote, que regulará el gasto del gobierno en los medios de comunicación. Esta norma ha sido señalada como una forma de control de la información que transmiten los medios. El presidente Enrique Peña Nieto promulgó la ley el pasado 11 de mayo. El objetivo es establecer reglas específicas para el gasto que los entes públicos realizan en los medios de comunicación. El dictamen fue aprobado en la Cámara Alta, con lo que se dio cumplimiento a una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en noviembre de 2017 determinó que la omisión legislativa para emitir esta norma viola la libertad de expresión, de prensa y de información de los mexicanos. Si bien la aprobación de esta ley da cumplimiento a esa sentencia, los preceptos de esta reglamentación han sido criticados tanto por legisladores de oposición como por colectivos ciudadanos. Al respecto, el senador Héctor Larios Córdoba aseguró que la ley institucionaliza que el gobierno gaste el dinero de los contribuyentes en promover sus acciones. El gasto del gobierno federal en lo que va a esta administración ronda los 45,000 millones de pesos. Cuando menos hay otros 60,000 de gobiernos estatales y municipales. ¿Qué podría este país cambiar con esas cantidades de dinero que son mayores que el presupuesto de varias secretarías? La senadora ciudadana Marta Tagle apuntó que la omisión al no expedir la ley reglamentaria del párrafo octavo del 134 constitucional viola la libertad de expresión, de prensa y de información. ¿Quién va a determinar ellos hablan de un padrón nacional de medios de comunicación que estaría viendo la Secretaría de Gobernación? Y entonces, por una parte, es como ser jueces y partes, ¿no? O sea, al final de cuentas, el propio gobierno definiría quiénes son los beneficiarios de este padrón nacional de medios de comunicación. A su vez, el diputado del Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, consideró que la ley no cumple con el objetivo de regular adecuadamente el gasto en publicidad oficial. Esta ley la ha bautizado la sociedad civil como la Ley Chayote. El chayote es una práctica, una de las múltiples prácticas que el PRI y en la cultura política que creó el PRI se institucionalizó en el país. El colectivo Medios Libres se pronunció por la abrogación de la Ley General de Comunicación Social para que el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador se ajuste a reglas claras en el ejercicio del millonario gasto de publicidad que ya anunció reducirá a la mitad. Ante la discrecionalidad de la ley y el anuncio de López Obrador de reducir ese gasto, el colectivo instó al siguiente gobierno y la próxima legislatura, donde el nuevo partido oficial Morena tendrá mayoría, a regular ese instrumento de manera adecuada. Eso significaría la abrogación de la ley Chayote y aprobar una nueva que integre las bases mínimas de regulación de publicidad oficial emitidas por ese colectivo, así como los principios de regulación de publicidad oficial y libertad de expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además de una nueva regulación de la publicidad gubernamental, otros temas prioritarios en este ámbito son los medios públicos y su autonomía, como Canal 11, Canal 22, IMER, Radio Educación, entre otros. El fortalecimiento de los medios indígenas, como el sistema de radiodifusoras culturales indigenistas.
los derechos de las audiencias y su pleno reconocimiento, la necesaria reestructuración de la Subsecretaría de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación, el impulso a pleno a la transparencia y la rendición de cuentas en el gobierno federal, entre otros. Llegaron las elecciones, la gente ya decidió que el próximo presidente será López Obrador. Todo México lo aclama porque sabe gobernar, es honesto y muy valiente, es demócrata y popular. Los invitamos a que se quede con nosotros en Relieves, participe y llame. Buenas noches, estimados radioescuchas. Como cada lunes a esta hora, usted nos acompaña en su programa Relieves, donde analizamos con los especialistas los temas de mayor interés. Y qué mejor asunto que los retos de la relación entre el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador y las empresas de la comunicación, un asunto crucial para la democracia en este país. Y como antecedente, ustedes saben, siempre ha existido un contubernio de favores entre el gobierno federal y los empresarios de la radio, la televisión y la prensa escrita. ¿Cómo será esa relación a partir de la toma del poder de la Administración Democrática de Morena, que en otros terrenos ha generado grandes expectativas? Para analizar con ustedes este tema, nos acompaña aquí en la cabina de Radio Educación Adriana Solórzano, presidenta de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias. Adriana, buenas noches. Muy buenas noches, un gusto estar aquí. Gracias por la invitación, Carlos. Al contrario, también está con nosotros Paulina Castaño, investigadora del Programa de Justicia Fiscal de la organización Fundar, y vía telefónica nos acompañará el columnista del periódico Reforma y analista político, Eduardo Juchín. Paulina, bienvenida, buenas noches. Hola, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Muy bien, bueno, pues empezamos y escuchamos a nuestro compañero Reinaldo Cerecero con esta introducción, pero bueno, pues como usted, Radio Escucha, sabe, usted también participa y hace con nosotros este programa. Podría usted marcar al 4155-1060 y con nada sin costo al 01800-080-1060. En las redes sociales, en Twitter, @Radio Educación, y en Facebook, /Radio Educación. Ante el micrófono, su amigo Carlos Padilla Ríos. Participe y opine. Y para empezar, bueno, pues tenemos aquí a dos especialistas en estos temas. Adriana Solórzano, por parte de las audiencias, y bueno, Paulina Castaño, investigadora de Fundar, y una de las organizaciones que ha venido impulsando propuestas para que este país cuente con una mejor normatividad en materia de medios de comunicación, de libertad de prensa, de asignación de publicidad. Y bueno, pues días después de que se supo del triunfo de López Obrador, él dio a conocer en conferencia que reduciría en 50% la partida presupuestal y también eliminaría las unidades de comunicación social del gobierno federal. Dos temas muy importantes porque, bueno, si Fundar y otras organizaciones como Artículo 19 han dicho que el gasto actual es de entre 6,000 a 8,000 millones de pesos en publicidad gubernamental, bueno, pues el ahorro sería de 4,000 millones de pesos, que no es una cifra nada despreciable. Y sin embargo, Fundar, Letras Libres, perdón, Artículo 19 y Medios Libres aseguran que eso no es suficiente. Paulina Castaño, ¿por qué no es suficiente? Ya el anuncio de reducir el presupuesto, pues creo que es importante, pero aún así no es suficiente. ¿Por qué? Sí, bueno, no es suficiente. Fue una gran noticia que el nuevo presidente, que va a entrar en funciones, anunciara esta reducción del 50%. Sí. El gasto en todo lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto ronda los 46,000 millones, con un sobreejercicio de 70%, es decir, casi 20,000 millones de pesos por encima de lo que se presupuesta. Y pues es un sobreejercicio que no tiene justificación, que no tiene criterios claros para asignar esta publicidad oficial. Entonces, el que se tenga ahora una propuesta para reducir esta publicidad oficial, pues es una gran noticia. Sin embargo, no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Porque no existen estos criterios claros de asignación, criterios claros, objetivos, transparentes, con idoneidad,
para que puedan asignarse estos recursos a los diversos medios de comunicación. No existen tales criterios. Incluso la Ley General de Comunicación Social, que entra en vigor el 1 de enero, no cuenta con estos criterios. Uh-huh. Es una ley que lo hemos venido diciendo desde que finalmente la aprobó el actual presidente. Es una ley que atenta contra la libertad de expresión. Es una ley que no contempla los requisitos mínimos para que pueda esta libertad de expresión y estas voces de todos los medios ponerse sobre la mesa. Uh-huh. Y es lo que estamos viniendo diciendo desde que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió este fallo para regular la publicidad oficial, que se necesita una ley que contemple estos principios, incluso los principios internacionales uh-huh. de regulación de la publicidad oficial. Uh-huh. Y pues al no haber estos criterios claros, pues la reducción sería lo mismo. ¿Qué hace falta entonces? Necesitamos Paulina. Criterios claros. Ajá. Es eso. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, criterios que consideren factores como la idoneidad, la medición de audiencia, los costos, la circulación, el perfil del público al que va destinado la campaña uh-huh. y sobre todo se necesita criterios que fomenten la pluralidad y la diversidad de medios. Vemos, por ejemplo, las radios comunitarias que reciben prácticamente nada de esta publicidad oficial. El 1%. El 1%. Sin embargo, a la fecha van, me parece que entre 7 y 15 medios que reciben esta uh-huh. publicidad y oficial. Y no de todas las oficinas exactamente, solo del IFT. De algunas. Exacto. Uh-huh. Entonces, pues se necesitan estos criterios uh-huh. para que estos recursos que finalmente uh-huh. provienen de nuestros impuestos lleguen a esos medios de comunicación. Bien. Y que también lleguen a esos medios de comunicación que son independientes y que son críticos. Bien. Adriana Solórzano, tú actualmente representas a las Defensorías de las Audiencias, sin embargo tú eres una catedrática de la UNAM, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, has seguido el tema durante mucho tiempo y ¿qué nos podrías decir? ¿Qué más hace falta? La reducción de presupuestal está anunciada y en cuanto a criterios, ¿cómo debería ser? Primero, abrogar la ley que ya existe o ir de una vez avanzando. ¿Por dónde iniciar esta batalla? Creo que se puede ir por varios caminos a la vez, uno no imposibilita el otro. Yo sí pienso que se tiene que abrogar la Ley General de Comunicación Social porque francamente es un absoluto desacierto. Además, sí es cierto que muchas de las subsecretarias van a desaparecer y según lo que habían proyectado, la subsecretaria de Normatividad de Medios es una de estas, uh-huh. Pues va a necesitar una reestructura porque todo se había concentrado en gobernación y van a reestructurar uh-huh. Gobernación. Lo que me preocupa es una serie de inconsistencias que se van dando, que también es entendible porque todavía el gobierno no toma posesión claro. y estamos como queriendo que ya tomen decisiones sobre algo en lo que todavía claro. no es posible, pero a veces se tienen versiones encontradas que generan eso, preocupación. Por ejemplo, en el proyecto de Nación, a mí me preocupa que no aparecen los medios públicos, que hay omisiones y que se habla de que se va a trabajar con la legislación que ya esté, es decir, que se va a intentar que el Ejecutivo no haga nuevas propuestas y la verdad es que hay temas como donde no es posible, es que esta ley se tiene que abrogar y se tiene que generar una nueva, porque además necesitamos transparencia, además de criterios claros que fomenten la pluralidad, como ya lo decía Paulina, el problema es la transparencia o cuando menos lo que necesitamos verdaderamente es que si va a centralizar el gasto, porque esa es otra de las cosas que a mí me generan pues una cierta reserva y un cierto temor, si Presidencia va a concentrar el gasto y además pues va a eliminar unidades de comunicación social, uh-huh. yo lo que quiero saber es que ese dinero se va a aplicar verdaderamente de manera transparente y con criterios uh-huh. Muy justos, porque después del enojo que se puso nuestro presidente electo con el periódico Reforma tras uh-huh. aquello del fideicomiso y que comenzó a decir que él perdona pero no olvida, son cosas que no ayudan a darnos certeza, porque uh-huh. finalmente
El criterio no puede ser un castigo de un político, no puede ser te doy a ti dinero para que te portes bien y a ti no porque te has portado mal. Claro. De hecho, lo que se había propuesto antes de que se aprobara esta pues perniciosa Ley General de Comunicación Social, pues era un organismo independiente, un organismo autónomo que pudiera verdaderamente manejar precisamente estos ingresos. Qué bueno que se vayan a reducir, pero también tenemos que tener cuidado porque lamentablemente en nuestro país la mayor parte de los medios de comunicación dependen del gasto gubernamental. Eso no es sano, pero si se corta la fuente de golpe, tampoco va a ser sano que solo sobrevivan los más fuertes. Necesitamos que haya una agenda alternativa y que se cuide precisamente también a los medios que proponen, que analizan, que aunque a lo mejor no tienen gran circulación o grandes ventas, son una agenda alternativa, son una agenda crítica y que por supuesto ayudan a estos contrapesos. Entonces hay muchas cosas que tenemos que vigilar porque se corre el riesgo de menos dinero, pero tan centralizado en la presidencia y asignado con criterios opacos, que entonces siga siendo mecanismos inhibitorios de la libertad de expresión. Necesitamos que sea menos dinero, más eficiente, que se gaste bien, que no se deje de informar a la población, porque el derecho a la información es un derecho de todos, y que este gasto, insisto, no sirva para golpear a la prensa crítica. Claro. Efectivamente, habría que recordar que en esta proceso, en la actual legislatura, en abril pasado, el Senado aprobó la Ley General de Comunicación Social. Después, en mayo, Peña Nieto la promulgó, y después se vinieron las controversias impulsadas por senadores de oposición, por la misma CNDH. Paulina, ¿qué defectos le encuentran ustedes? Si habría que encontrarle pocos, si no es que toda la ley, a esta Ley General de Comunicación Social que hereda el gobierno de Peña Nieto y los partidos PRI, Nueva Alianza y Verde. Sí, bueno, desde que se empezaba a negociar junto con la Cámara de Diputados y el Senado esta ley, bueno, finalmente la Cámara de Diputados, la bancada del PRI, por parte de la Comisión de Gobernación, fue la que realizó esta ley, la que emitió un predictamen, y fue este predictamen que se convierte en la Ley General de Comunicación Social. Inmediatamente el colectivo Medios Libres, que es una agrupación más o menos entre 80 a 85 organizaciones, medios de comunicación, academia, organizaciones de la sociedad civil, periodistas, quienes conformamos este colectivo, identificamos 5 grandes problemas de esta ley. Uno, que incentiva el uso proselitista de la publicidad oficial. Y el hecho de que Andrés Manuel López Obrador diga que se va a concentrar en presidencia, pues es algo que necesitamos reglas claras ahí. Otro es que sigue permitiendo la ineficiencia y la discrecionalidad en el uso de los recursos públicos. No hay transparencia. No sabemos cómo se asignan. ¿Por qué? Por lo mismo, porque no hay lineamientos y no hay criterios. Bueno, Gobernación sí establece lineamientos, pero que siempre favorecen al poder político y a los grandes consorcios mediáticos. Y sí hay lineamientos. Son lineamientos muy administrativos que realmente no cumplen con una pluralidad que se necesita. Así es, eso es cierto. Otro es que centraliza el control de la publicidad oficial, lo que veníamos diciendo, que no fomenta el pluralismo y la diversidad, y no propone transparencia y regulación de la medición de la audiencia, la circulación, las visitas y los ratings en los medios de comunicación. Adriana, entonces quedamos en las mismas o peores, porque antes de esta ley, que se aprobó en abril, pues ya Presidencia de la República y Gobernación controlaban el gasto público en publicidad gubernamental. Viene esta ley que regula el 134 constitucional, y resulta que quedamos igual o peor. Entonces es un engaño. Porque finalmente las malas prácticas del gobierno federal se amplían a todos. Pero esto ocurre, Adriana, en una coyuntura electoral específica. En puerta, el proceso electoral.
Esto era un mensaje para el empresariado de los medios. Supongo que sí, y siempre los gobiernos, todos, porque lo hemos visto, quien ha sido oposición en algún estado ha sido gobierno en otro, y como gobierno ningún partido hasta ahora yo he visto que verdaderamente se haya preocupado porque no se utilice el dinero de la publicidad gubernamental para quedar bien con los medios, para buscar una agenda o más bien una cobertura amable hacia ciertos candidatos, hacia ciertas posiciones. El dinero de la publicidad gubernamental en este país lamentablemente se utiliza precisamente para manejar a los medios de comunicación. Por eso ya decía yo que no es sano que la mayor parte de los medios dependan de este dinero, pero, insisto, tampoco es como cierra la llave de golpe, porque entonces puedes acabar con las publicaciones que hacen su esfuerzo precisamente por mantener un periodismo crítico. Lo que necesitamos, insisto, es un uso sí mucho más racional, sí más adecuado, utilizar tantísimo dinero en publicidad gubernamental en un país con tantas carencias es ignominioso, pero esa reducción tiene que hacerse transparentemente, y la distribución tiene que hacerse también no solamente con criterios de eficiencia típicos de los planes de medio comerciales. ¿A qué voy? Puede ser que un medio tenga mucho más rating que otro, pero necesitamos saber a quién específicamente le debe llegar cierta información de gobierno. Normalmente los medios comerciales se describe al lector o al radioescucha o al televidente de acuerdo a su poder adquisitivo. En el caso de los mensajes del gobierno, el poder adquisitivo no es lo que debe importar a la hora de perfilar al destinatario, sino que la información verdaderamente le sea útil. Es decir, si yo voy a difundir un programa de vacunación y en algunas zonas, sobre todo zonas rurales, es donde se necesita más, por poner un ejemplo, entonces habría que pensar en medios locales, a lo mejor en medios más pequeños pero más escuchados por esas personas, en fortalecer precisamente esos medios que atienden a sectores que normalmente los medios comerciales no atienden. Y lo que ha venido haciendo el gobierno es darle la mayor parte del dinero a las grandes cadenas, argumentando falazmente que son los que tienen mayor cobertura o mayor rating, pero no pueden ser estos los únicos criterios, porque insisto, no estamos hablando de información comercial, ni necesitamos un público con determinado poder adquisitivo, estamos hablando de ciudadanos que necesitan utilizar esa información que debe hacer llegar el gobierno, y entonces el gobierno tiene que analizar qué medios son los adecuados, como decía Paulina. Y desde la perspectiva de los derechos de las audiencias, por supuesto que también tiene que ser un instrumento para que el gobierno mismo se posicione con respecto a algunas publicaciones. Por ejemplo, yo vería muy mal que mis impuestos se utilicen para publicaciones escandalosas, amarillistas, que revictimizan, que exponen cadáveres, que difuminan o diseminan datos personales, que denigran. Por supuesto, con mis impuestos no. Si no ha sido capaz el gobierno de detener ese tipo de publicaciones y de realmente hacer valer ciertas leyes como las de protección a los menores, cuando menos que con mi dinero no se mantengan. Entonces sería también de las cosas que deberíamos demandar. Si va a haber menos dinero, pues no va dinero ni para los medios que no se preocupan por elevar los contenidos y la calidad de estos, y mucho menos para aquellos que violen derechos de las audiencias. Claro, ya nos está llamando nuestro auditorio el señor Manuel Munguía de Iztapalapa. Nos dice que ante la falta de respeto a los derechos de las audiencias a informarse y a expresarse con un monto monstruoso del orden de los 50,000 millones de pesos, el gobierno peñista quiere acallar con falta de transparencia en qué se gasta el dinero de los mexicanos. Ya basta de que se siga atosigando al pueblo de México con comerciales y propaganda baratos que rayan en la estupidez. Ya basta de que las emisoras culturales como Radio Educación les sigan cortando el presupuesto para que las emisoras comerciales sigan engañando, mintiendo y defraudando con la propaganda oficialista. Esto es lo que nos dice el señor Manuel Munguía de Iztapalapa. Rubén Lara de Gustavo Amadero
Dice, ¿cómo se atreven a decir comunicación social si únicamente es la comunicación del gobierno, de la presidencia, y pasan lo que les conviene? Las empresas estarán al corriente de sus impuestos. Agustín Mondragón, de Cuauhtémoc, a los del programa y a los radioescuchas les digo que las leyes que nos han impuesto a través del neoliberalismo del PRI y del PAN tienen que ser revisadas y reformadas para que no sigan dañando nuestros derechos y nuestra economía y soberanía de la nación. Y sobre la ley de vías de comunicación sería bueno que en la nueva ley algo del gasto del gobierno se publicite en obras, se distribuye en radios los sociales, indígenas y regionales. Bueno, pues es algo del que nos comentan ya nuestros radioescuchas. Le decimos que usted puede marcar al 4155-1060 y con LADA sin costo al 01800-080-1060. Twitter, si usted tiene Twitter, utilícelo, @radioeducación, y en Facebook, /radioeducación. Efectivamente, Paulina Castaño, bueno, pues mientras entran los nuevos diputados en la nueva legislatura, en la Cámara de Diputados, en el Senado, ¿cuáles son los criterios que en opinión de ustedes debían de considerarse para otorgar publicidad? Porque ya comentaba Adriana Solórzano que también habría que tomar en cuenta a otros medios que no son conglomerados mediáticos, ¿verdad? ¿Qué otros criterios deben establecerse para otorgar publicidad a esos medios que no son grandes empresas? Bueno, pues ya los comentamos. Realmente se tienen que sentar la nueva legislatura, realizar, si algo quiere cambiar, realizar mesas para debatir con gente, con medios de comunicación, con especialistas, para definir estos criterios. Uh-huh. Nosotros hemos estado viniendo demandando que estos criterios, que se sentaran con los especialistas uh-huh. desde el gobierno para poder formular estos criterios, que no se tienen. Una de las recomendaciones que sacaron ahora los relatores por la libertad de expresión y de la ONU, que vinieron a hacer un recorrido a México el año pasado, uh-huh. fueron dos. Una, que la Ley General de Comunicación Social atenta contra la libertad de expresión y tiene que ser abrogada. Bien. Y dos, fue que el proceso para elaborar esta ley no fue el adecuado, ya que no hubo ni transparencia, ni hubo participación ciudadana, ni hubo todos los requisitos que tiene que tener un trabajo de gobierno abierto, de parlamento abierto. Bien. Entonces, esto es lo que debería de hacer la nueva legislatura, junto con el nuevo gobierno, impulsar cambios, la abrogación de la ley, y sentarse con especialistas, con los medios de comunicación, con los periodistas, con los medios más pequeños, para definir estos criterios que a grandes rasgos los estamos pidiendo. Uno de esos criterios podría ser los contenidos de impacto social, podría ser, por ejemplo, las publicaciones especializadas, porque, bueno, aquí ya lo comentaba Adriana, pues siempre toman en cuenta solamente los criterios comerciales, el rating o el tiraje, pero quienes no tienen publicaciones, que no tienen los 25,000 ejemplares o los 15,000, pues quedan afuera del concurso. Y esos son los criterios que actualmente han adoptado, aparte de los políticos, por supuesto. Exacto. Aparte de los políticos. ¿Qué otros criterios? Pues se necesitan esta idoneidad, conocer al público al que le va a llegar la información, porque como ya lo decía Adriana, no es lo mismo que me llegue a mí, a que le llegue a una persona que vive en la sierra. O sea, sí tendrían que ver bien e identificar muy bien hacia qué público va esa comunicación social. Claro, ahorita me acuerdo de la demanda que ganó la radiodifusora Laboradora, ¿no? Que claro. Ganó, le ganó un amparo, una demanda a la Secretaría de Salud, porque no le daba publicidad cuando Laboradora promovía las campañas de salud en esa región del Estado de México. Entonces, bueno, pues podría ser ese tipo de criterio. El alcance que tienen, como tú decías, Adriana, el alcance cercano a esos públicos que beneficiaría la publicidad. Entonces, podría ser que puede ser un criterio, ¿no? El impacto social, la cercanía. Hay publicaciones a quienes, por ejemplo, perdón porque lo diga, pero a la revista Zócalo le han quitado publicidad,
¿no? Porque Claro. ha criticado a Peña Nieto y al gobierno federal y al PRI, ¿no? Entonces, digo, y los contenidos de esta publicación pues son de calidad, ¿no? Exacto, igual que a muchos medios de comunicación, está el caso de Proceso también, ¿no? Por que supuesto. Y ha estado Que se fue a batallando la con eso. CNDH, se fue a la Comisión Interamericana de Exacto. Derechos Humanos, Exacto. y que ganó por lo menos en trascendencia, y que obligó al gobierno a darle publicidad. Entonces, bueno, tampoco vamos a esperar que todas las publicaciones acudan a la CID para que el gobierno les haga caso, ¿no? Sí, exacto. Se necesitan sentarse, formar mesas de discusiones para tener los criterios más adecuados para que se puedan beneficiar pues la mayoría de los medios de comunicación y no nada más los dos grandes medios que llevan años beneficiándose de estos recursos. Sí, resulta alarmante que, de acuerdo a las cifras que se han conocido por parte del artículo 19 de Fundar, que bueno, pues los porcentajes otorgados a Televisa, a TV Azteca, a los consorcios radiofónicos, pues son escandalosos. Son escandalosos para la publicidad oficial que se transmite. La publicidad oficial es muy importante, pero tiene que tener ese carácter social de educación para beneficiar a la ciudadanía. Y estamos viendo una publicidad oficial que los recursos públicos se están destinando a promocionar la imagen, los logros de los gobernadores, de los funcionarios públicos. Y eso es lo que se tiene que cambiar. Se necesitan esos lineamientos, esos puntos específicos para tratar de cambiar las cosas. Claro. Además de que ya existen en la Constitución, ¿no? Por supuesto. Pero sí tienen que quedar muy claros en la ley y la ley no lo tiene. Entonces sí habría que abrogarla o de plano cambiarla. Actualmente hay 3 grandes oportunidades que se tiene para cambiar esto. Históricas. Justo. Bueno, una es el recurso de inconformidad por parte del artículo 19, que fueron ellos los que promovieron el amparo. Y ahorita están 2 acciones de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Uno por parte de los senadores de oposición, que estuvieron apoyando una ley adecuada, y la segunda por parte de la CNDH, donde dice que la ley violenta la libertad de expresión. No sabemos cuándo va a resolver esto la Suprema Corte, pero esperemos que lo resuelva pronto, de la manera adecuada y pronto, porque este año fue electoral y sabíamos desde un principio que iba a ser muy difícil tener una muy buena ley. Tenían tiempo, tenían por parte de sociedad civil y de otras organizaciones de medios, tenían el apoyo, y lo único que hizo el Poder Legislativo fue cumplir con una fecha. Bueno, no solamente cumplir con una fecha, cumplir con sus intereses, también, porque la coyuntura electoral era evidente, ¿no? ¿Por qué aprobar una ley que favorecía a los consorcios mediáticos? Bueno, pues porque estaba ahí esperando los favores de Radio Centro, de Radio Fórmula, de la Universal, del Financiero, de Milenio, de todas esas empresas que reflejan en sus portadas o en sus noticiarios contenidos oficiales. Ahora, ojalá el nuevo gobierno también trascienda de repente estos dichos que he oído en otro tipo de temas. Me refiero a que nos vayan a decir que ellos van a hacer un uso digamos, no corrupto, honesto del dinero y que debemos confiar en ellos. A ver, independientemente de que haya gente que le pueda dar un voto de confianza al nuevo gobierno y que piense que efectivamente este gobierno federal no va a ser corrupto, la ley se tiene que abrogar porque la ley es nacional e implica reglas para todos los estados gobernados por diferentes partidos políticos. Entonces necesitamos que se cambie esa ley independientemente de lo que creamos o no que vaya a ser el gobierno federal, porque esto implica un gasto nacional. Sí, porque nos estamos refiriendo al gobierno federal, pero están las 32 entidades de la República. Exactamente, y en esas también hay dispendio, hay más opacidad aún, porque cuando menos en el gobierno federal, pues desde hace muchos años se hace un reporte trimestral, un anual, y gracias a esas cifras, organizaciones como Fundar
pues los analizan y nos hacen digerible al resto de la sociedad qué es lo que ocurre, porque de repente uno no tiene tampoco la competencia técnica para entender esos reportes, pero cuando menos existen en el gobierno federal, pero en los gobiernos estatales no. No, sigue prevaleciendo el no te pago para que me pegues, ¿no? Lamentablemente. Muchísima opacidad a nivel estatal. Las audiencias, ¿cómo se verían favorecidas? Adriana Solórzano, presidenta de la Asociación Mexicana de Defensores de las Audiencias, ¿cómo se verían beneficiadas con una normatividad que no sea esta que existe actualmente? Los ejemplos y los beneficios serían muchísimos. Mira, hablemos solamente de una arista que ahí sale en el iceberg. Ahora, durante las campañas, ¿cuántos sitios de Internet dedicados solamente a difundir fake news intervinieron en las elecciones? Sí. Yo quisiera saber de qué vivían esos sitios que nacen, duran 3 o 4 meses por coyuntura, desaparecen, levantan falsos, diseminan información tergiversada, cometen pero muchísimas violaciones contra los derechos de las audiencias. Son razones sociales que después desaparecen, pero con los bolsillos seguramente llenos de dinero asignado por unidades de comunicación social, porque seguramente es muy factible que de ahí haya venido el sustento. Y entonces ese tipo de acciones, además tan carentes de ética, lo que generan es una población que, lejos de alfabetizarse y que comprenda cuál es la información sólida, lo inundan de información falsa, y entonces llega un momento en el que el ciudadano cree en cosas que no son ciertas, que ya no sabe distinguir qué fue verdad de lo que fue mentira, y paradójicamente en una sociedad donde deberíamos estar todos muchísimo más informados, resulta que es la época en la que menos informados estamos, porque realmente estamos saturados de información falsa. Por supuesto que el dinero gubernamental, mis impuestos, quiero que se vayan a publicaciones o a sitios web serios, con rigor, con investigación, que tengan cierto tiempo de asentados, porque digo, hace 10 o 15 años lo típico era abrir una revista, sacar 2 números, esos 2 números se llenaban de publicidad gubernamental, el dueño se iba con muchísimo dinero y nuestro erario pues era sangrado. Ahora ya ha cambiado, ahora ya no es necesario abrir la revista, ahora abres un sitio web, recibes el dinero, se desvía para 1000 cosas y la verdad es que, insisto, es nuestro dinero. Entonces tendríamos que poner ciertos candados para ver a dónde se asigna, porque eso nos va a proporcionar mejor información a nosotros como radioescuchas, como televidentes, como lectores. En Chihuahua se estaba promoviendo una ley que a los concesionarios no les ha gustado mucho, pero me parece que tiene puntos positivos. Por ejemplo, establece que para que se reciba dinero gubernamental, los medios impresos tienen que tener también a su defensor del lector, que aunque por ley no tienen por qué tenerlo, tendrán prioridad quienes tengan mecanismos autorregulatorios. Está obligando al empresario que hace un servicio social que utiliza una concesión pública a brindar garantías a sus lectores o a sus radioescuchas. Exactamente. Me parece que la ley de Chihuahua también había incorporado a la sociedad civil, que debe participar, por supuesto, ya sea vigilando, revisando, por ejemplo, asociaciones como Fundar, que tiene todo el know-how de cómo hacer una revisión de las cuentas, sería importantísimo que pudiera ser consultada, que los especialistas pudieran ser consultados y pudieran vigilar el ejercicio de ese gasto. Así es. Muy bien. Bueno, está en la línea telefónica nuestro amigo el maestro Eduardo Juchín, articulista de el periódico Reforma y analista político. Don Eduardo, buenas noches. Muy buenas noches, Carlos. Saludos a usted y a la mesa. Gracias. Aquí nos acompaña en la cabina de Radio Educación Paulina Castaño, investigadora del Programa de Justicia Fiscal de la organización Fundar, y Adriana Solórzano, presidenta de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias. Don Eduardo, hemos estado conversando con el público de Radio Educación con relación a el anuncio que hace algunos días dio a conocer Andrés Manuel López Obrador, el virtual presidente de México, el próximo presidente de México, quien adelantó que reduciría en 50% la partida presupuestal y también eliminaría las unidades de comunicación social del gobierno federal. ¿Cuál es su impresión acerca de estos anuncios? Por favor, don Eduardo.
Yo creo que la reducción en el gasto en propaganda me parece que está suficientemente justificado, sobre todo después de el dispendio que hemos visto en este sexenio. Estamos hablando de miles de millones de pesos gastados en imagen, que desde luego no se justifica de ninguna manera. Yo creo que es correcto que ahí se hagan recortes importantes, y donde no estoy de completo acuerdo en esta desaparición de las áreas de comunicación social, porque me parece que el gobierno debe trabajar, por supuesto, pero no está mal que lo comunique. Al contrario, es necesario que lo comunique, es necesario que haya una tarea, pero verdaderamente de difusión de asuntos que interesan a la población y no de propaganda. Y yo creo que una adecuada comunicación social ayuda mucho al interés público, de tal suerte que no estoy muy seguro de que eso sea una buena medida, porque es una cosa que no haya propaganda en exceso, y es otra que no se vayan a comunicar oportunamente los asuntos que verdaderamente interesan a la sociedad. Bien, aquí tanto Adriana Solórzano como Paulina Castaño han coincidido en la necesidad de aprobar la Ley General de Comunicación Social que aprobó la actual legislatura, dominada por el PRI y el PAN, y promulgada por Enrique Peña Nieto. ¿Qué opinión le merece? La conocida como Ley Chayote, ¿verdad? Exactamente eso. ¿Qué opinión le merece, don Eduardo? Yo creo que sí, me parece que esa disposición que tiende a ser permanente y completamente legal, lo que no lo es en esencia, como es ese intercambio de favores entre el poder público y medios de comunicación, y en ese favorecimiento a los medios que tratan bien al presidente, aunque no lo merezca, respecto de los medios críticos. Me parece que eso no debe permanecer, y yo coincidiría en la necesidad de derogar o por lo menos revisar a profundidad esa ley que ya sabemos que no tuvo la mejor acogida de parte de la sociedad. Hubo una oposición de parte de las organizaciones de la sociedad civil, y también hubo oposición incluso de varios partidos políticos, de tal suerte que yo diría que esa ley debe tener una existencia muy efímera. Don Eduardo, por cierto, pues Enrique Peña Nieto nos hereda desafortunadamente el despido de Carmen Aristegui de MBS por el reportaje de la Casa Blanca, pero también nos hereda una cultura de negarle recursos a los medios críticos como Proceso, como a la revista Por ejemplo, Zócalo, sí, pero se los entrega al duopolio televisivo y a la CIRT. ¿Cómo ve usted eso? Supuesto. Sí, y allí pues hay desde luego una política discriminatoria muy alejada de los propósitos de un Estado democrático, y desde luego es una conducta reprobable, sobre todo cuando ya no solamente se favorece con publicidad a los, por llamarles de alguna manera, medios amigos, sino que se expulsa de los medios de comunicación a los periodistas críticos. Eso no es propio de un Estado democrático como el que aspira a ser México, de tal suerte que por ahí pues hay también mucho que corregir en ese sentido. Y lo cierto es que en cuanto a libertad de expresión, las esperanzas que se tienen de corrección en el nuevo gobierno son amplias, y yo espero que sean colmadas en su momento. ¿Qué expectativa le genera el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, don Eduardo, con relación a la libertad de expresión? En cuanto a la libertad de expresión, yo esperaría y tengo la esperanza de que sea un gobierno ejemplar, para lo cual también es necesario que tanto el próximo presidente como sus colaboradores pues tengan la piel lo suficientemente dura
para que puedan resistir las críticas fundadas o no que necesariamente se van a producir y que son normales en un Estado democrático. Esto es lo que les toca, tener la piel gruesa y, por supuesto, discutir si desmentir lo que no sea verdad y que el gobierno cuente con las pruebas para demostrarlo. Me parece que eso también está dentro del interés público, pero la crítica tiene que tener una avenida muy amplia, muy anchurosa, para que puedan transitar incluso las críticas injustas que se produzcan, eso sí, dentro de la normatividad y dentro de la ley, por supuesto. Don Eduardo, pues gracias por sus opiniones y pues agradecemos su contribución. Me da mucho gusto saludarlos, Carlos, y también a Paulina y Adriana. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Muy bien, bueno, pues escuchamos a Eduardo Juchín, analista político y colaborador del periódico Reforma. Ya nos habló también el profesor Franco Gutiérrez, un radioescucha de hace mucho tiempo. Dice, un gobierno que gasta billones de pesos en promover su imagen carece de credibilidad. Peor aún, la Sedena, la Fuerza Aérea, la PGR y Gobernación, entre otros. Los congresos vienen siendo comparsas del régimen en turno. Solo la integración de grupos sociales que se están especializando en temas de interés colectivo están creando nuevos paradigmas, sin ajustarse a los rancios y corruptos viejos partidos y sin vivir del erario. Saludos al equipo e invitados. Gracias, profesor Gutiérrez. Bueno, pues pues está ahí, mientras que llega la nueva legislatura, mientras que se generan pues un mayor consenso para abrogar esa ley. Pues no sé, por ejemplo, el grupo Medios Libres, si está ya cabildeando algo, se ha acercado a los legisladores, que ya algunos ya sabemos quiénes son, diputados, senadores, o va a esperar a que se instale la legislatura. Mientras tanto, ¿qué hacer? Bueno, ahorita sí estamos esperando como Medios Libres que llegue la primera semana y que se instale el nuevo Congreso para ver con quiénes tenemos que acercarnos, quiénes son los que traen el tema y quiénes nos van a respaldar como sociedad civil. Uh-huh. Pero también estamos formulando una iniciativa de ley uh-huh. Para presentarla en la primera semana. Sabemos que llegan, que se tienen que instalar, que tienen que agarrar agendas, uh-huh. pero nos queremos anticipar para que se pueda promover esta ley, esta iniciativa de ley. Sí, claro. ¿Estarían ahí incluidas en este proyecto, digamos, los medios que no son Letras Libres, Nexos, esas grandes publicaciones, o los noticiarios, o la prensa, como el Financiero, ¿no? O sea, también están los medios pequeños? ¿Hay criterios? Por eso yo preguntaba, ¿cuáles criterios? Justo. Porque efectivamente ahorita se mide comercialmente rating y tiraje. Uh-huh. Y los medios pequeños no pueden competir con eso. Sí, exacto. Pues no tenemos todavía los criterios así claros, pero hay muy buenas iniciativas. Está la iniciativa de ley de Chihuahua. Uh-huh. Esa no trae los criterios para definir cómo se va a designar a los medios más pequeños. Sí. Pero el día de hoy, Kumamoto lanzó una iniciativa de ley que cuando uno revisa la iniciativa de ley es buena. Incluye a los medios más pequeños, incluye a estas radios comunitarias uh-huh. Y tiene criterios particulares para este tipo de medios. Uh-huh. Son dos iniciativas que tienen cosas buenas uh-huh. que no tiene la Ley General de Comunicación Social uh-huh. y que... Bueno, la Ley General no tiene nada no de bueno. tiene nada, exacto. Entonces, lo que queremos es retomar y analizar todas uh-huh. las iniciativas vigentes para poder formar una. Eso era lo que nosotros queríamos, que desde el Congreso se revisaran uh-huh. todas las iniciativas vigentes y sacar las cosas buenas de cada una de ellas para formar una. Claro. Hace unos días estuve en una reunión con reporteros, con periodistas, y fueron, no sé, 40 compañeros preocupados porque, podrían algunos perder sus trabajos por este anuncio que hizo Andrés Manuel López Obrador de desaparecer a las unidades de comunicación social. Yo dije en ese momento que el gobierno capitalino hace muchos años ya las desapareció y sigue generando comunicación. Sí es cierto que
podría generar desempleo, despidos de gente de base, digamos. Bueno, gente de base no, porque ya dijo que va a respetar a los sindicalizados, pero sí de la gente que está por honorarios, digamos, que son reporteros, fotógrafos, y ahí había varios compañeros preocupados por esa situación. ¿Qué salida podría explorarse con relación a esta situación de, por un lado, eliminar o no estas áreas de comunicación? Adriana. Pues mira, primero tendríamos que decir que la mayor parte de las áreas de comunicación social del gobierno federal trabajan con solo personal de confianza. Creo que aquí se ha hecho un diagnóstico muy apresurado porque no todo el personal de confianza gana grandes sueldos ni son altos mandos. Personal de confianza es aquellos trabajadores que por alguna razón, que ya tendríamos que entrar a un debate muy largo que no es objeto de este programa, no están basificados, pero además no se les permite sindicalizarse. Es decir, son de confianza para no permitirles sindicalizarse, pero pueden tener sueldos bajos, pueden hacer funciones operativas y la mayor parte de la gente de comunicación social es gente de confianza. Entonces, bueno, aquí en Radio Educación hay muchos compañeros que no tienen base. Sí, pero hablando sobre todo de las unidades de comunicación de las secretarías de Estado, en la mayoría les impiden sindicalizarse por precisamente o supuestamente lo delicado de la información que se maneja. Desde ahí podemos ver qué cosa delicada se puede manejar que te evita o que te evite ser sindicalizado. Sí. Es precisamente esta cuestión de que mucha de la información de comunicación social tampoco está abierta ni es transparente. Entonces, no es mala idea reducir a lo mejor el personal. He acudido, por ejemplo, a otras áreas de comunicación y tienen, sin tener pruebas suficientes, demasiado personal y otras que tienen muy poco personal, entonces no ahí habría que hacer una reingeniería, me parece a mí, porque a veces hay gastos que se duplican. Por ejemplo, cada unidad de comunicación social levanta estudios para saber cómo está posicionado su secretario y eso es donde está mal, porque no nos debe interesar cómo está posicionado un secretario, nos debe interesar qué tanto la gente está conociendo la información que esa unidad tiene que difundir. Pero el caso es que hay gastos, muchos gastos elevados en cosas que no se debería y en verdad también hay mucho personal que no, que sí duplica funciones. Yo creo que sí hay que hacer una reingeniería, hacer más eficiente el gasto. No estoy tan de acuerdo igual que el maestro Juchín en que se eliminen las unidades porque finalmente son la vía para que se nos informe y tenemos derecho a ser informados. Lo que necesitamos es más bien un uso eficiente de ese gasto, que queden claras las atribuciones y que se coordinen. Claro, se necesitan coordinar. Es que sí, cuando tú lo miras desde lejos y dices, hay 200 dependencias y entidades del gobierno federal. Si cada una de esas 200 dependencias y entidades tienen una unidad de comunicación social que se dedica a hacer eslogans y jingles, o que no informan nada. Síntesis informativa. Entonces, sí, de repente dices, es que hay mucho dispendio. Por ejemplo, la síntesis informativa, ¿por qué necesitamos que cada unidad haga una, además distinta, si se puede ya distribuir desde una sola área que la haga por internet o por las intranet? En fin, claro que sí hay dispendio y se puede lograr un ahorro sustantivo, pero me parece que la solución no es eliminar áreas a rajatabla, porque las unidades de comunicación social cumplen con una función que sí es estratégica, que es sustantiva, que cubre un derecho humano, que es el derecho a la información, y necesitamos tener esa información del gobierno porque es útil. Por otro lado, sí puede ser una sacudida también para los medios de comunicación que ya se acostumbraron a nada más, digamos, casi publicar el boletín, le cambian dos frases y ya tienen ahí prefabricado todo. Entonces también hacen refritos. Claro, también es muy cómodo. Por ejemplo, en el Senado hay decenas de colegas que tú dices, ¿para qué tanta gente, no? Y yo insisto, eso puede también ser un estímulo para que los medios de comunicación comiencen a investigar, a no solamente ser refriteadores de boletines, sí se empieza, digamos, a cortar este exceso de información de parte de las unidades de comunicación social, información de relleno, porque mucha es solamente pues, para rellenar páginas o espacio, ¿no? Bueno, también nos habló el señor Marco Antonio Cerecedo,
profesor, 70 años, de Gustavo Madero, dice: felicita a los participantes. Quiero hacer un comentario al conductor que le dice a una de las invitadas presidenta, y esa palabra no existe, es presidente lo correcto. Ya lo chequé en la Real Academia Española y sí está permitido decir presidenta. Muy bien, gracias, don Marco Antonio Cereceda. Sí, en Bien. efecto, está permitido porque es una posición política más que gramatical. Es una posición de visibilización de las mujeres. Así es, viva el género, muy bien. Bueno, pues estamos en un momento histórico porque efectivamente el triunfo de la coalición Juntos Haremos Historia pues viene a remover un poco partidos o prácticas neoliberales durante 30 años, y pareciera ser que por ahí se aparece una oportunidad. Ojalá y los legisladores, el gobierno federal que llega el 1 de diciembre lo entienda y comprenda el momento histórico que esperamos, que estamos viviendo, ¿no? Porque, bueno, 30 millones de votos no los obtiene cualquier persona, ¿verdad? Entonces, ¿qué expectativas te generaría, Paulina Castaño, de la organización Fundar? ¿Qué esperarías tú del próximo gobierno? Pues que si va a haber una reducción como tal, como lo dice su plan de nación, diga cómo, porque en el plan de austeridad mete un montón de puntos muy importantes, sí. Mete 2 que son muy importantes para esta publicidad oficial, pero nos tiene que decir cómo lo va a hacer, bien, con qué criterios, y los cómo. Claro. Es lo que espero, y pues que haya libertad de expresión, que haya, exacto, que haya medios, que haya pluralidad, que haya los recursos. Libertad de expresión no significa difamación. Exacto, no. Ataque visceral, ¿no? Como está ocurriendo con algunos colegas en algunos periódicos, ¿no? Exacto. O en las redes sociales también. Bien. Adriana Solórzano, presidenta de la Asociación Mexicana de Defensores de las Audiencias, ¿tus expectativas? Pues yo diré abiertamente que voté por él, y que porque voté por él le voy a exigir más, porque le creí, y espero que responda. En efecto, las expectativas están altas y espero que responda a este nuevo gobierno, porque ya han sido muchas décadas de precisamente dispendio, de corrupción. Necesitamos ya verdaderamente un gobierno responsable, y me puede, cuando menos, en mi humilde opinión, a mí demostrar que de verdad será un gobierno incluyente, que permita que la ciudadanía se exprese y que tome lo mejor de las iniciativas y de los especialistas y de quien conoce de los diversos temas, que para la estructura del Plan Nacional de Desarrollo se haga una verdadera consulta, una consulta profunda, amplia, que esté dispuesto a escuchar. No todo lo sabemos, es decir, siempre hay especialistas en cada área. Lo importante es que se escuche, que se aprenda de las experiencias de quien sabe, que se desarrolle un Plan Nacional de Desarrollo fuerte, que se respete la libertad de expresión, como decía el maestro Fuchín, aunque las críticas sean incluso infundadas, sean duras, sean rudas, a veces no sean políticamente correctas. Esperamos del gobierno un absoluto respeto a la libertad de expresión. Muy bien. Bien, por cierto, aquí nuestro productor Rafael González nos comenta algo importante: recursos para los medios públicos, como Radio Educación, Paulina, que han venido reduciendo sus presupuestos, ¿verdad? Sí, exacto. Radio Educación, Canal 11, Canal 11 le dieron 500 millones de pesos, a diferencia del sistema público, que le dieron 180 millones, 160 millones. Sí, estas reducciones tienen que estar justificadas y tienen que decir por qué. Es a lo que voy. Exacto, ¿no? Es a lo que voy. No hay criterios. Se necesitan estos criterios básicos para decir cómo se va a distribuir los recursos públicos. Muy bien. También nos habló Víctor González. Dice: por lo que se ve, el gobierno entrante le va a quedar grande la iniciación de un cambio. Tiene una gran problemática el gobierno de AMLO y tendrá que allegarse de gente honesta, con principios y valores. Es muy difícil, pues tendrá que acabar con muchos años de corrupción. Gracias, Víctor González. Estamos terminando este programa, Relieves, de todos los lunes, y agradecemos la participación de Adriana Solórzano, presidenta de la Asociación Mexicana de Defensores de las Audiencias, y de Paulina Castaño, investigadora del programa de justicia fiscal de la organización Fundar, y de nuestro amigo y colega Eduardo Juchín. Gracias, buenas noches y hasta pronto. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Buenas noches.
Bien, participaron en este programa en la producción Rafael González, en el reportaje Reinaldo Cerecero, en la musicalización y la asistencia Manuel Mora, en los controles técnicos Raúl Núñez y en el micrófono Carlos Padilla Ríos. Buenas noches. Relieves.